Muchos preguntan con razón qué cosa significa esto del juicio que han presentado contra el Papa Benedicto XVI y contra varias autoridades del Vaticano por un grupo ante la Corte Internacional de La Haya. La Corte Internacional de La Haya, como saben ustedes, es una corte internacional que fue creada por la Organización de Naciones Unidas, aunque actúa con independencia de las Naciones Unidas. Fue creada en 1998 para lidiar con crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra que no habían sido resueltos en su propio país, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Básicamente, esta Corte Internacional enjuicia a criminales que en sus países no han sido enjuiciados y han sido responsables de terribles asesinatos. Por ejemplo, Malko Radic, el famoso carnicero de Sarajevo, los líderes ruandeses que fueron responsables de la masacre de 1 millón de asesinatos entre Hutus y Tutsis, dos etnias que acabaron la una con la otra, especialmente siendo más víctimas los Hutus. O Slobodan Milosevic, el que fue responsable de la masacre de musulmanes y de católicos en Bosnia-Herzegovina y en Croacia. Estos han sido enjuiciados y condenados, y sigue esta misma tendencia a enjuiciar y a condenar a criminales de guerra. A esta corte se ha presentado un juicio de parte de una organización en Estados Unidos con la que yo estoy muy familiarizado. Se llama la Survivors Network of Those Abused by Priests, o sea, la red de sobrevivientes de aquellos abusados por sacerdotes, con la sigla SNAP. S de sapo, N de no, A de animal, P de perro, SNAP. Y SNAP, la presidenta Barbara Blaine, a quien yo conocí, a quien he conocido bien, ha presentado la acusación diciendo que el patrón de continuidad del Vaticano demuestra que esto es lo que ha sucedido, es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y se presenta esta acusación. Esta acusación es una payasada. SNAP es una organización que sí reúne a personas que han sido víctimas de abusos sexuales de sacerdotes. Y la misma Barbara Blaine, cuando era muy joven, casi niña, fue abusada por un sacerdote y es víctima del abuso sexual. Pero, ¿qué ha sucedido con estas personas? A diferencia de muchas otras que han buscado cambios reales dentro de la iglesia, SNAP tiene un proyecto que es un proyecto de destrucción de la Iglesia Católica, primero de demolición financiera, y se han hecho millonarios enjuiciando a las diócesis norteamericanas por juicios civiles, ojo, no para que metan a la cárcel a los sacerdotes que tienen que entrar a la cárcel, son juicios civiles, es decir, para sacarle plata a la Iglesia. No hay absolutamente ninguna otra intención u otra finalidad, ¿no? Es simplemente sacarle plata a la iglesia. Justamente en estas circunstancias es cuando la SNAP ha buscado a un abogado ex católico, profundamente anticatólico, alcohólico, Jeffrey Anderson, que se ha dedicado a sacarle dinero a las diócesis norteamericanas con juicios civiles, es decir, juicio por dinero, no para que sea justicia, ¿no? Y en estos juicios por dinero, este señor, Jeffrey Anderson, se ha vuelto multimillonario. Básicamente han logrado sacarle $2.000 millones a las diócesis norteamericanas. Un paréntesis, hermanos. Yo creo que las diócesis norteamericanas tienen que ser castigadas si es que fueron responsables de alguno de estos casos de abuso sexual, por supuesto. Si hubo responsabilidad corporativa, tiene que hacerlo. Y existen muchas diócesis que efectivamente han dispuesto fondos para las personas que necesitan tratamiento psicológico, tratamiento espiritual, medicación, etcétera, por secuelas psicológicas de los abusos sexuales. Entonces, la iglesia ha asumido responsabilidad.
Los juicios civiles en Estados Unidos son simplemente para sacar dinero y son sumas que se llaman punitivas, sumas de castigo, que las establece un juez y en las que tiene mucho que ver la prensa local. Porque si la prensa ejerce presión haciendo sentir a las personas que este es un juicio espantoso, los jueces ceden ante la prensa y establecen montos descomunales, ¿no? Y es así como a la iglesia, a las diócesis norteamericanas, con el dinero de los fieles, se les ha extraído 2.000 millones de dólares, ¿no? Pero la vaca lechera se ha acabado, porque prácticamente todos los juicios en Estados Unidos ya han concluido. Entonces, Snap y Jeffrey Anderson han fundado una oficina en Irlanda con la intención de comenzar a hacer dinero en Europa. ¿Por qué los escándalos sexuales acontecieron hace 8 años? Fue el estallido, digamos, de todo esto, hace 7 años. ¿Por qué nunca presentaron una acusación ante la Corte Internacional de La Haya? ¿Por qué? Cuando tenían todos estos casos registrados. Porque no les interesaba el Frente Europeo. La Corte Internacional de La Haya es una corte que el gobierno norteamericano reconoce a medias. Y esta Corte Internacional es, en consecuencia, una corte que tiene mucha más presencia en Europa. Nunca ha enjuiciado un caso americano o latinoamericano la Corte Internacional de La Haya. Se han presentado algunos casos, pero prácticamente, se han resuelto la mayoría de ellos en la Corte de San José, en Costa Rica, ¿no? Entonces, el asunto es que ahora presentan este caso sabiendo que este caso no va a progresar porque no corresponde. Y aquí les cito no la opinión de Alejandro Bermúdez, sino de uno de los más grandes conocedores del tema, que es el abogado inglés que ha escrito muchas leyes de antidiscriminación, el abogado Neil Addison, con doble D, Addison. Él es autor de varios textos legales, y cuando el Christian Science Monitor, la Associated Press, le preguntaron a este abogado ¿qué es lo que significa este juicio? Sus palabras textuales, acá repito textualmente, dice: es un golpe publicitario y nada más que un golpe publicitario. Y sigo citando a Addison: la Corte Internacional de La Haya se supone que existe para situaciones de crímenes de guerra, y allí donde no existe posibilidad de remedio legal dentro del país donde las ofensas fueron cometidas. Pero todos los casos de abuso sexual que fueron cometidos en Irlanda, en Estados Unidos, que son los casos que han sido presentados por Snap y por Jeffrey Anderson, han tenido lugar, sigue diciendo Addison, bajo la jurisdicción de las cortes irlandesas o de las cortes norteamericanas, donde han habido procesos judiciales. En palabras sencillas, para poder ser un caso que amerite la intervención, sigue diciendo Addison, de la Corte Internacional de La Haya, es necesario demostrar que lo que sucedió fue parte de un masivo y significativo ataque dirigido en contra de la población civil. La Corte Internacional de La Haya, concluye Addison, no está designada para tratar con casos de criminalidad normal. No está. Y en consecuencia, esto les da a ustedes una idea de cómo se trata de una farsa. Ahora, Jeffrey Anderson, este abogado que ha sido tan inteligente para sacarle hacer que las cortes en Estados Unidos le saquen a la iglesia católica en Estados Unidos 2.000 millones de dólares, ¿no sabe esto? Snap, que ha estado en todos estos juicios y que nunca presentó esto ante la Corte Internacional, ¿no sabe esto? Claro que lo saben. Y por eso es que Addison dice con toda razón: esto no es más que un golpe publicitario. Porque saben que la Corte Internacional de La Haya va a tener que rechazar esta acusación. Pero saben que gracias a el escándalo que la prensa internacional ha armado sobre este tema, va a hacer que
la gente crea que un caso presentado ya sea un juicio. Están enjuiciando al Vaticano ante la Corte Internacional de la Haya. No lo están enjuiciando. Un grupo minúsculo, reducido, de enemigos de la Iglesia han presentado el caso con la cooperación de la prensa internacional, que les ha tomado fotos en las escaleras del edificio de la Corte Internacional de la Haya, en La Haya, en los Países Bajos. Entonces, ellos no están esperando que la Corte Internacional proceda. Lo que están queriendo hacer es que los jueces en Irlanda o donde allí hay casos pendientes se sientan tan intimidados que cuando Jeffrey Anderson y Snap presenten un caso de violación para que sea juzgado por un juez y determine el pago de una suma exorbitante, el juez sienta que la prensa internacional tiene los ojos encima y termine procediendo en contra de la Iglesia. Eso es lo que es, una payasada que ni siquiera es graciosa, pero que es trágica porque quiere básicamente modificar a la Iglesia mediante su destrucción. Que tengas un buen día.